Un noble pastor alemán es guiado por el instinto hasta una antigua casona. Descubre a un anciano encerrado en el sótano por su propia familia. Lo que sigue es una historia real y profundamente conmovedora sobre lealtad, traición, justicia y redención. Prepárate para vivir una narrativa que te tocará el alma y te hará ver el mundo con otros ojos. Antes de empezar esta historia, asegúrate de suscribirte, activar la campana de notificaciones y darle me gusta para más. Que Dios te bendiga. El cielo rugía con truenos cuando, entre las callejuelas adoquinadas de Santa Margarita del Valle, apareció un perro de pelaje dorado como el trigo maduro, con los ojos ámbar llenos de un brillo que desafiaba al abandono. Lo llamaban Braco. Nadie sabía de dónde venía ni cuándo llegó, pero su andar cansino y la cicatriz que le cruzaba el lomo contaban una historia de traición y resistencia. Era un pastor alemán, sí, pero de espíritu mucho más salvaje que cualquier otro de su estirpe. Aquel atardecer, mientras los vendedores recogían apresurados sus puestos ante el aguacero que se avecinaba, Braco avanzaba sin rumbo fijo, esquivando charcos como si siguiera una brújula invisible. Buscaba algo, o quizás alguien. El cielo se había cubierto de nubes tan negras como el asfalto húmedo, y las primeras gotas caían pesadas, golpeando las tejas de las casonas coloniales. Un trueno estalló tan fuerte que hizo temblar los cristales de la tienda de elotes en la esquina. «¡Maldito clima traicionero!», gritó un hombre mientras arrastraba su carrito bajo la cornisa. Braco, guiado por un impulso más viejo que el lenguaje, giró hacia una casona de cantera rosa cuya fachada agrietada parecía llorar con la lluvia. El jardín, otrora cuidado, era ahora un tapiz salvaje de jacarandas enredadas, guayabos sin control y raíces que rompían la tierra como si intentaran huir del olvido. El perro se sacudió la lluvia con un movimiento brusco. Tras olfatear entre las ramas, algo llamó su atención. Un sonido tenue, frágil como el susurro de una vela a punto de apagarse. Se detuvo en seco. Aguzó las orejas. Lo oyó de nuevo, una voz, áspera, temblorosa, ahogada por la tormenta. ¿Alguien? Por favor, ¿hay alguien ahí? Braco se acercó a una ventanilla enrejada, apenas visible entre los arbustos. Asomó el hocico entre las enredaderas húmedas. Detrás de los barrotes oxidados emergía un rostro envejecido, surcado por arrugas tan profundas como las grietas de la casa misma. Los ojos del anciano, aunque nublados por cataratas incipientes, conservaban una chispa intacta de dignidad. «Dios mío, ¿eres real o ya estoy delirando?», murmuró el viejo, extendiendo una mano huesuda que temblaba como hoja al viento. «Acércate, no te haré daño». Braco dudó solo un instante. Había conocido demasiada crueldad para confiar en humanos, pero algo en la voz de ese hombre, en su vulnerabilidad, lo conmovió. Avanzó, permitió que los dedos le rozaran el hocico, y por un momento el tiempo pareció detenerse. «Me llamo don Aurelio. Aurelio Rivas. Antes, todo el mundo me conocía. Ahora», suspiró, tragando saliva con dificultad, «llevo casi un mes encerrado aquí, en este sótano, por la mujer que juró cuidarme». El trueno volvió a estallar, y la lluvia redobló su tambor en los techos. Braco no se movió. Acababa de encontrar algo mucho más valioso que un refugio seco. Había encontrado un propósito. Y mientras los relámpagos iluminaban brevemente el rostro de don Aurelio tras los barrotes, una sombra se movía entre las cortinas del segundo piso. Alguien más estaba en esa casa, y no todos compartían la nobleza de un perro callejero. Braco pasó la noche tendido junto a la ventanilla, empapado hasta los huesos pero firme, como un centinela. No ladró ni gimió. Solo respiraba con calma, vigilando cada crujido, cada sombra que se deslizaba por la casa. Don Aurelio, desde su rincón en el sótano, apenas pudo dormir. Sus pensamientos eran un torbellino de recuerdos y temores, pero por primera vez en semanas sentía que no estaba solo. Al amanecer, la luz del sol se coló tímidamente entre las nubes disipadas. Braco se incorporó con torpeza, sacudió la humedad de su pelaje y lanzó una última mirada al anciano tras los barrotes. Don Aurelio dormía, encogido sobre una colchoneta raída, con una expresión de paz tan frágil que parecía prestada. El perro se alejó en silencio. Las calles de Santa Margarita comenzaban a recobrar vida. Los puestos de pan dulce perfumaban el aire con azúcar y canela, el aroma del café se mezclaba con el de la tierra mojada, y los niños corrían rumbo a la escuela bajo los rayos dorados de la mañana.
Braco caminaba entre ellos como un espectro conocido, uno más del pueblo, aunque invisible para la mayoría. Se detuvo en la parte trasera de una panadería donde el aprendiz sacaba la basura. El muchacho, al verlo, silbó sorprendido. Tú otra vez, dijo, y desapareció tras una puerta. Regresó con varios bolillos del día anterior. Toma, compañero. Estás hecho un flaco guerrero. Braco comió uno allí mismo, pero se llevó otro entre los dientes. También pasó por un puesto de carnitas donde un carnicero le lanzó un hueso con restos generosos. Finalmente, llenó una botella de plástico olvidada en una fuente pública. Su ruta estaba trazada. No era azar, era deber. Al mediodía, regresó a la casona. Se movía entre los jardines salvajes con la destreza de un animal que ha hecho de las ruinas su guarida. Frente a la ventanilla, ladró una vez. Dentro, la voz de don Aurelio se alzó, débil pero emocionada. Pensé que te habías ido. Bendito seas, muchacho. Braco empujó los alimentos a través de los barrotes. Don Aurelio los tomó con manos temblorosas, y mientras mordía con avidez el pan duro, sus ojos se llenaron de lágrimas. Esto es mejor que lo que me deja esa bruja. Suspiró. ¿Sabes, amigo? Esta tierra fue mi vida. Mi café, la milagrosa, ganó premios, dio empleo, levantó familias enteras. Mi esposa María, que en paz descanse, siempre decía que sembrábamos más que café. Sembrábamos dignidad. Braco ladeó la cabeza, atento. Mi hijo, Julián, se casó con esa mujer que ahora me tiene aquí encerrado. Él se fue a trabajar a Houston y ella se quedó conmigo para cuidarme. En cuanto Julián cruzó la frontera, dejó de fingir. La voz del anciano se quebró. Desde el interior se oyó un chirrido. Don Aurelio palideció. —¿Es ella? —Escóndete. Braco desapareció entre los arbustos justo antes de que una figura femenina cruzara el patio y se asomara a la ventanilla. Llevaba un platón con arroz seco y tortillas duras. Tenía el cabello teñido de rojo intenso, los labios perfectamente delineados y una mirada de hielo. Otra vez hablando solo. —¿Viejo? —dijo con una sonrisa falsa. Como sigas así, van a pensar que estás loco de verdad. Y eso me facilitaría las cosas. ¿Sabes? Dejó el plato en el suelo y se alejó. Braco observaba desde la sombra, los ojos fijos como cuchillas. No era la primera vez que veía un rostro cruel, pero algo en esa mujer le erizó el lomo. Don Aurelio se acercó a la ventanilla y susurró. —Tienes que irte. Si te descubre, puede hacerte daño, y yo no podría soportarlo. Pero aún así, gracias por volver. El perro apoyó su cabeza contra los barrotes, lamiendo la mano ajada del anciano. Y entonces, como si lo invocara el destino, una figura apareció al otro lado de la calle. Una mujer joven con una bata blanca y un estetoscopio colgando del cuello. Lucía Nakamura, la veterinaria del pueblo. Y sus ojos estaban clavados, con asombro, en el extraño pastor alemán que desaparecía tras la maleza de una casa que, según todos, estaba deshabitada. Lucía frunció el ceño, su instinto profesional alerta. Aquello no tenía sentido. Llevaba semanas viendo a ese pastor alemán merodear por las calles, pero su comportamiento era inusualmente metódico. No buscaba solo comida. Parecía seguir una rutina, siempre volviendo a ese mismo rincón de Santa Margarita. Esa tarde, tras cerrar su pequeño consultorio móvil instalado cerca del mercado, Lucía decidió seguirlo. No se lo dijo a nadie. Caminó sin prisa, con las manos en los bolsillos de su bata, como si solo paseara. Braco, sin embargo, la detectó enseguida. No aceleró ni huyó. Simplemente cambió de rumbo con naturalidad, deslizándose entre callejones y patios traseros, como una sombra entre sombras. Durante casi una hora lo siguió, intentando no perderlo. El sol comenzaba a teñir de ámbar los tejados cuando por fin lo vio desaparecer entre los árboles del jardín salvaje de la casona. Se detuvo detrás de un guayabo, conteniendo la respiración. Desde su escondite, pudo ver cómo el perro se acercaba a una ventanilla baja, entre zarzas, y dejaba con cuidado una pequeña bolsa. —¿Qué haces? —murmuró para sí, ajustándose los lentes mientras su corazón comenzaba a latir con fuerza. Entonces lo oyó. Una voz de hombre, grave y cansada, hablando con el perro como si fuese un viejo amigo. Las palabras eran suaves, pero cargadas de dolor.
Lucía se tapó la boca. Lo que escuchaba no era una conversación corriente. Aquello era una súplica disfrazada de ternura. Esperó a que Braco se alejara y salió de su escondite. Se acercó con cautela a la ventana, apartó las ramas y se asomó. Sus ojos se toparon con los de un anciano demacrado, sentado en un catre oxidado, rodeado de platos vacíos y paredes húmedas. Él se sobresaltó al verla, pero luego la reconoció. ¿Lucía? ¿La hija de Emiro Nakamura? Su voz era apenas un murmullo. ¿La que cuidaba animales callejeros en la plaza cuando era niña? Ella asintió, conteniendo las lágrimas. ¿Don Aurelio? Dios mío, ¿qué hace usted aquí? ¿Viviendo, o más bien sobreviviendo? Sonrió con tristeza. Esa mujer me enterró en vida. Lucía miró alrededor, nerviosa. No podía quedarse allí mucho tiempo. Le explicó quién era, lo que había visto, lo que sospechaba. Él asintió, con los ojos brillantes. No quiero morir aquí, doctora. Pero no puedo salir. Ella me tiene atrapado. Amenazó con envenenar al perro si alguien se enteraba. Lucía apretó los puños. La impotencia la quemaba por dentro. No voy a dejarlo solo. Pero tenemos que hacerlo bien. Necesito pruebas. Déjeme pensar en algo. El tiempo, dijo él, mirando el cielo a través de la ventana, es lo único que aún me queda. Braco volvió unos minutos después, como si supiera que era momento de formar alianzas. Se sentó entre ellos, en silencio, observando de uno a otro con una calma que imponía respeto. Fue en ese instante que se selló un pacto sin palabras. Esa noche, en el pequeño consultorio de Lucía, con las luces tenues y los estantes llenos de frascos y jeringas, comenzó a diseñarse un plan. Un plan para liberar a don Aurelio. Un plan para desenmascarar a Verónica. Un plan tan peligroso como necesario. Y mientras escribía anotaciones frenéticas en su cuaderno, Lucía no se percató de que, en la calle, una figura vestida de oscuro la observaba desde un automóvil estacionado al otro lado de la plaza. Alguien que también había notado los movimientos del perro, y empezaba a sospechar. A la mañana siguiente, el sol aún no había despuntado cuando Lucía cruzó la plaza con paso decidido. Braco la esperaba frente a la fuente de los Tilos, su mirada alerta, la cola inmóvil. Juntos caminaron hacia la clínica, donde Lucía ya tenía lista una pequeña cámara resistente al agua, con batería para varios días. Esa noche volverían a la casona para instalarla. «Necesitamos pruebas claras, amigo», le dijo al perro, mientras revisaba por última vez el equipo. «Esto tiene que terminar». Esa tarde, mientras el pueblo se sumía en su habitual letargo vespertino, Lucía y Braco se escabulleron por los callejones hasta el jardín trasero de la hacienda. Aprovechando la densa maleza y la certeza de que Verónica solía dormir la siesta, colocaron la cámara entre los arbustos que rodeaban la ventanilla. La pequeña lente apuntaba justo al rincón donde don Aurelio pasaba sus días, atrapado y olvidado. «Ahora solo queda esperar», susurró ella mientras Braco observaba en silencio, como se entendiera la gravedad de aquel momento. Durante los días siguientes, Lucía alternó su rutina veterinaria con visitas clandestinas a la casona. Cada 3 días, cambiaba las baterías de la cámara y descargaba los vídeos en su computadora portátil. Lo que encontró fue devastador. Verónica lanzando platos de comida podrida con desdén, gritándole al anciano con insultos que perforaban el alma, exigiendo firmas, amenazándolo con dejarlo sin agua. A veces lo empujaba, lo sacudía. Otras, simplemente lo ignoraba, como si ya no fuera humano. Una noche, mientras revisaba las grabaciones con los labios apretados y la mandíbula tensa, Lucía fue interrumpida por una clienta inesperada. Una mujer de unos 50 años, cabello recogido y una mirada que no podía ocultar el agotamiento. «¿Doctora Nakamura?», preguntó con voz temblorosa. «Me dijeron que usted cuida animales con el alma. ¿Podría ver a mi gato?». Lucía asintió y la hizo pasar. Mientras examinaba al felino, notó que la mujer la observaba con una mezcla de recelo y esperanza. «Perdone que lo diga así», dijo de pronto, «pero yo trabajé muchos años para don Aurelio Rivas. Me llamo Carmen Aguirre, y desde que su esposa falleció, ese hombre fue como un padre para mí». Lucía se detuvo. Algo en su interior se tensó. «¿Sabe dónde está don Aurelio ahora?», preguntó con cautela. Carmen bajó la mirada. «Me dijeron que lo internaron en una clínica privada en Guadalajara, pero algo dentro de mí nunca lo creyó.
Él juró que moriría entre sus cafetales. Lucía le sostuvo la mirada durante un largo segundo. Luego decidió confiar. Carmen dijo en voz baja, asegurándose de que nadie más oyera. Don Aurelio nunca salió de Santa Margarita. Está cautivo. En el sótano de su propia casa. Carmen palideció. Sus ojos se abrieron con un espanto contenido, y su respiración se aceleró. Lo sabía esa bruja de Verónica, siempre husmeando entre los papeles, exigiéndole firmas, haciéndose pasar por cuidadora. Dios bendito. Lucía le tomó la mano con firmeza. Necesito su ayuda. Conoce la casa, conoce a esa mujer. Usted puede ser la pieza que falta para salvarlo. Carmen asintió sin dudar, las lágrimas contenidas por años comenzando a aflorar. Cuente conmigo, doctora. Esa casa fue mi vida, y ese hombre, el único que me trató con dignidad. Esa noche, mientras la brisa fría descendía por las colinas del pueblo, tres voluntades se unieron en la sombra. La joven veterinaria, la antigua ama de llaves y el perro que había desafiado al olvido. Ahora tenían un mapa de la hacienda, horarios detallados de Verónica e incluso la ubicación de una antigua caja fuerte escondida detrás de un retrato en la biblioteca. Solo faltaba un detalle, la combinación. Y para eso, tendrían que preguntarle a don Aurelio, antes de que la oscuridad los alcanzara. La madrugada cayó espesa sobre Santa Margarita, envolviendo el pueblo en un silencio denso que solo rompían los murmullos de los grillos y el crujir de alguna rama solitaria. En la colina, la hacienda arriba se emergía entre las sombras como un gigante dormido, ignorante del plan que, paso a paso, se tejía en sus entrañas. Lucía, enfundada en ropa oscura y con el cabello recogido bajo una gorra, aguardaba junto a Carmen en una esquina de la calle empedrada. Braco se mantenía inmóvil a sus pies, con los sentidos aguzados. Eran las 6 en punto, la hora precisa en que sabían que Verónica aún dormía, celada por sus propias pastillas nocturnas y la confianza de quien se sabe impune. «Aquí están», dijo Carmen, sacando del bolsillo un manojo de llaves viejas. «Las guardé desde que me despidieron. Nunca cambiaron las cerraduras. Esa mujer jamás se ocupó de esos detalles». Braco olfateó las llaves, luego lamió la mano de Carmen como un acto de reconocimiento. Ella sonrió con ternura. «Tú sí que eres un guardián fiel, hijo, el único digno de esta tierra». Avanzaron en silencio, cruzando el jardín trasero cubierto de maleza. Carmen los condujo hasta una puerta de servicio semioculta por un entramado de zarzas. Introdujo la llave en la cerradura y giró con lentitud. El clic del mecanismo sonó como un disparo en medio de mutismo, y por un momento todos contuvieron la respiración. Dentro, la cocina estaba sumida en penumbras, iluminada apenas por la luz grisácea que entraba por las rendijas de las ventanas. Todo lucía intacto, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Avanzaron por un pasillo estrecho que Carmen conocía de memoria, hasta llegar a una gran puerta doble de madera labrada. «La biblioteca», susurró Carmen. Lucía tragó saliva. La imponencia del lugar la golpeó como una ola. Estanterías de caoba cubrían las paredes de piso a techo. En el centro, un escritorio antiguo reposaba bajo el retrato de una mujer serena de rostro suave. Doña María, la esposa de don Aurelio. «Es aquí», dijo Carmen, señalando el retrato. «Detrás de esa pintura está la caja fuerte». Lucía se acercó con reverencia, como si profanara un santuario. Retiró el cuadro con cuidado. Tal como les había dicho Carmen, una pequeña caja empotrada en la pared quedaba al descubierto, fría y muda como un centinela de secretos olvidados. «¿Y la combinación?», preguntó Carmen en voz apenas audible. Lucía respiró hondo, recordando las palabras de don Aurelio. 7 de diciembre de 1953, murmuró. El día en que conoció a María. Giró el dial con manos temblorosas. 1, 2, 3 movimientos. Un clic sordo. La puerta de la caja se abrió. Dentro, envueltos en terciopelo rojo y papeles amarillentos, descansaban documentos antiguos, escrituras notariales, certificados de propiedad y una carta firmada a mano por don Aurelio con tinta negra ya desvaída. También había un sobresellado con cera que llevaba escrito un nombre en cursiva: Julián Rivas. «Rápido, tomemos todo y vámonos antes de que despierte», dijo Lucía, guardando los documentos en su mochila. Braco emitió un gruñido seco. Se irguió de golpe,
con las orejas en punta. Carmen palideció. Alguien viene. El sonido de pasos arrastrados cruzaba el pasillo al otro lado de la biblioteca. Sin perder un segundo, Carmen los guió hacia un rincón entre estanterías donde una vieja puerta secreta, oculta tras una cortina de libros falsos, aguardaba. La empujó con fuerza. Un pasadizo angosto se abrió, con olor a polvo y humedad. Justo cuando Lucía cerraba la puerta tras de sí, la figura de Verónica entró a la biblioteca acompañada de un hombre desconocido, alto y de rostro adusto. «Te digo que escuché algo», murmuró el hombre mientras escaneaba el lugar. Desde el pasadizo, ocultos entre las sombras, Lucía y Carmen apenas contenían la respiración. Braco permanecía inmóvil, sus músculos tensos como cuerdas de arco. «No hay nadie», dijo Verónica tras unos segundos de inspección. «Solo tú y yo. Mañana firmamos, y ese viejo estorbo se va al olvido». Lucía cerró los ojos, luchando contra el impulso de irrumpir en la sala. Pero no era el momento. No aún. Al día siguiente, la firma estaba programada. El engaño llegaba a su clímax. Pero ahora tenían los documentos y un plan. Solo necesitaban una cosa más: desenmascarar a Verónica frente a quienes aún la creían intocable. Y mientras el amanecer teñía de rosa el horizonte, Braco levantó la mirada hacia el cielo. Sabía que el día que venía no sería como los otros. Ese día, la verdad comenzaría a abrirse paso. El sol ascendía con parsimonia sobre Santa Margarita del Valle, tiñendo las fachadas de tonos cálidos y dorados, como si el cielo supiera que aquel sería un día distinto. En la plaza principal, los murmullos matutinos de los vendedores y los saludos entre vecinos eran la sinfonía habitual. Nadie imaginaba que, detrás del telón cotidiano, se estaba gestando una rebelión silenciosa. Lucía caminaba con paso firme rumbo al despacho del notario municipal. Llevaba consigo la mochila con los documentos recuperados, los vídeos descargados y una carpeta con pruebas impresas, cuidadosamente ordenadas. A su lado, Braco avanzaba como una sombra leal, ajeno a las miradas curiosas, atento a cada detalle. En la esquina del juzgado, los esperaba Carmen, con un rostro sereno pero decidido. Llevaba un conjunto sencillo, el cabello recogido y una expresión que irradiaba la dignidad de quien ha decidido alzarse contra la injusticia. A su lado, un cuarto integrante se unió al grupo, el joven Miguel, el panadero, que se había convertido en aliado silencioso al ver a Braco cargar día tras día con más pan del necesario. «¿Estás segura de esto?», preguntó Miguel, mirando la carpeta en las manos de Lucía. «Más que nunca», respondió ella. «Y no estamos solos». A la misma hora, en la antigua casona Rivas, Verónica se vestía con esmero frente al espejo de su habitación. Llevaba un conjunto entallado, maquillaje meticuloso y una sonrisa autocomplaciente. En la mesa descansaban los papeles de compraventa que, de firmarse ese día, entregarían la última y más fértil parcela del cafetal La Milagrosa a Agromex, la empresa transnacional ansiosa por llenar el valle de monocultivos de aguacate. «Hoy termina esta farsa», dijo en voz baja, aplicándose un toque final de perfume. «Y ese viejo malagradecido por fin dejará de ser mi problema». Lo que no sabía era que, en una sala contigua del juzgado, Lucía ya había entregado toda la evidencia al secretario del juez local, incluyendo los vídeos de maltrato, las amenazas grabadas, las fechas de las falsificaciones y los documentos originales que don Aurelio había guardado por décadas. Las reacciones fueron inmediatas. Esto es grave», murmuró el juez, un hombre de avanzada edad que había conocido don Aurelio en su juventud. «Si lo que muestran aquí es cierto, no solo se trata de fraude. Esto es secuestro, abuso, intento de despojo. Y hay más», añadió Lucía, colocando el sobresellado dirigido a Julián Rivas sobre el escritorio. «Es la carta que don Aurelio escribió para su hijo. Estaba en la caja fuerte, junto con las escrituras. El sobre está intacto. Nadie lo ha leído aún». El juez tomó el sobre con manos temblorosas. Miró a Lucía, luego a Carmen y finalmente a Braco, que no dejaba de observarlo con ojos serenos pero inquisitivos. «Convocaré una audiencia extraordinaria», dijo al fin. «Hoy mismo. Que se presenten todos los involucrados». Una hora más tarde, mientras el reloj de la iglesia marcaba las 11, Verónica entraba al juzgado con paso triunfal. Detrás de ella, su abogado, el mismo que había redactado los contratos para Agromex,
Lucía confiado, ignorando las miradas tensas de los funcionarios. La sala estaba más llena de lo usual. Lucía, Carmen y Miguel ocupaban los primeros asientos. Braco se sentó en el pasillo, en posición de guardia. Entonces, la puerta lateral se abrió, y entró don Aurelio. El murmullo fue inmediato, como una ola que recorrió la sala. Vestía ropa sencilla, pero limpia. Caminaba con ayuda de un bastón que le prestó Carmen, pero con la frente erguida y los ojos encendidos de una lucidez inesperada. Verónica palideció. Dio un paso atrás, como si hubiera visto un muerto. «¿Qué?», balbuceó. «Esto no es posible». Don Aurelio se detuvo en medio de la sala y alzó la voz, grave y templada. «Estoy aquí para recuperar mi nombre, mis tierras y mi libertad». El juez golpeó la mesa con su mazo. La audiencia comenzaba. Pero fuera del juzgado, un auto negro esperaba, con el motor encendido y los vidrios ahumados. Dentro, un hombre hablaba por teléfono con voz tensa. «Tenemos un problema. El viejo está vivo. Y lo trajeron al juzgado». «¿Lucía Nakamura?» «Sí. Ella, el perro y más gente». Una pausa. «Actúen ahora, antes de que sea demasiado tarde». Y mientras el juicio se desarrollaba dentro del recinto, en la calle ya se preparaba la siguiente embestida. Porque cuando la verdad se enfrenta al poder corrupto, éste no se rinde, contraataca. La sala del juzgado estaba en silencio, como si el aire mismo contuviera la respiración. El juez había leído en voz alta los cargos: fraude, abuso de confianza, falsificación de documentos y privación ilegal de la libertad. Verónica, sentada frente a él, ya no sonreía. Su rostro, antes seguro, era ahora una máscara tensa, salpicada de sudor frío. Sus manos aferraban el bolso como si pudiera extraer de allí una salida. «¿Tiene algo que decir en su defensa?», preguntó el juez con voz firme. Ella abrió la boca, pero no emitió palabra. Solo giró los ojos hacia su abogado, quien en ese momento también entendía que el castillo de mentiras se venía abajo. Lucía, desde su asiento, observaba todo con el corazón en un puño. Braco no se movía. Su mirada estaba fija en Verónica, como si esperara, con la paciencia de los justos, que llegara la justicia. Don Aurelio se incorporó con esfuerzo y alzó la voz. «Durante semanas me alimenté de sobras, sin medicación, sin dignidad. Esa mujer», dijo, señalando a Verónica, «que un día ya me nuera, intentó borrarme de mi propia historia. Pero no lo logró, y no lo hará». El juez asintió lentamente. «Este tribunal reconoce la gravedad del caso. Las pruebas presentadas son concluyentes. Emitiré una orden inmediata para la restitución de todas las propiedades a su legítimo dueño, don Aurelio Rivas. Verónica Montenegro queda formalmente detenida mientras se formalizan los cargos en su contra». Los murmullos crecieron como un trueno contenido. Un oficial se acercó a esposarla. Verónica se resistió con un manotazo torpe. «No tienen idea de quién soy. Mi padre es el comisario Mendoza. Esto es un error. Y su padre será llamado a declarar también», dijo el juez con frialdad. «Nadie está por encima de la ley». Mientras la sacaban, su mirada se cruzó fugazmente con la de Braco. Un escalofrío la recorrió, porque en esos ojos de ámbar no había odio, solo verdad. En el exterior, la plaza estalló en aplausos. Vecinos, antiguos trabajadores del cafetal, comerciantes y niños que alguna vez jugaron entre los sacos de granos celebraban el regreso del hombre que durante décadas sostuvo la economía del pueblo con trabajo y generosidad. Don Aurelio salió del juzgado apoyado en Carmen, con Lucía a un lado y Braco al otro. «Gracias», murmuró a ambos. «Me han devuelto algo que va más allá de la tierra. Me han devuelto el alma». Lucía sonrió, conteniendo las lágrimas. Braco, al oír su voz, se adelantó y se sentó firme frente a él. El anciano se inclinó con lentitud y acarició su cabeza con ternura. «Eres más que un perro. Eres el guardián de la memoria». Esa tarde, bajo un cielo despejado, don Aurelio regresó a su hacienda. Caminó por el jardín salvaje, que ya no parecía ruina sino promesa. Respiró el aroma de las jacarandas. Tocó la tierra húmeda con sus manos y se detuvo frente al portal principal. «Vamos a levantarla otra vez», hijo, le susurró a la tierra. «Tú, yo y ellos». Lucía se alejó unos pasos, dando espacio a ese reencuentro sagrado. Braco,
Sin embargo, se quedó a su lado. Ambos miraron en silencio, como testigos de algo más grande que la justicia, el renacer de la esperanza. Pero cuando el sol se ocultaba y los pájaros regresaban a sus nidos, un hombre en un traje gris, oculto en un auto con vidrios polarizados, marcó un número. Falló, dijo con voz seca. El viejo habló. Los papeles aparecieron. Una pausa. Habrá que ajustar los tiempos. Y colgó, porque aunque el valle había recuperado su voz, las raíces del poder no se arrancan tan fácilmente. Y la historia, aun con héroes como Braco, nunca termina donde creemos. Solo cambia de forma. Pasaron los días, y Santa Margarita parecía haber despertado de un largo letargo. La hacienda La Milagrosa revivía poco a poco. Las ventanas abiertas, el olor a café tostado regresando tímidamente, los trabajadores de antaño reapareciendo como hojas después de la lluvia. Don Aurelio, con el rostro más sereno, había vuelto a caminar sus campos. No con la energía de antes, pero con una mirada que volvía a soñar. Lucía visitaba a diario, ayudando con tareas del huerto, coordinando con antiguos jornaleros y asegurándose de que don Aurelio recibiera sus medicamentos. Carmen, reinstalada como ama de llaves, había puesto a hervir las ollas grandes de frijoles y cocido, como en los viejos tiempos. ¿Y Braco? Braco era ya leyenda viva. Todos lo saludaban. Los niños corrían a su encuentro. Los ancianos lo llamaban el ángel peludo. Pero bajo esa tranquilidad, un rumor comenzaba a filtrarse entre los susurros del pueblo. La orden de detención contra el comisario Mendoza, padre de Verónica, había sido extrañamente retrasada. El notario Jiménez, su cuñado, desapareció del pueblo días después de la audiencia. Y Agromex, la corporación que había estado negociando la compra de las tierras, seguía haciendo visitas discretas a propiedades vecinas. Una mañana, mientras Lucía inspeccionaba las plantaciones jóvenes de café con un grupo de agricultores, Braco comenzó a gruñir. Sus ojos se clavaron en el camino polvoriento que conducía a la entrada principal. Un vehículo oscuro, con placas de otro estado, se acercaba lentamente. ¿Esperas a alguien?, preguntó Lucía a don Aurelio, que caminaba a su lado. No, respondió él, entornando los ojos. Esa no es visita del pueblo. El auto se detuvo y descendieron dos hombres trajeados, con rostros pétreos y maletines en mano. Uno de ellos, el de cabello engominado, dio un paso al frente. Buenos días. Venimos de parte del grupo Agromex. Nos interesa renegociar la compra de sus tierras. No están en venta, dijo don Aurelio con voz firme. Estamos dispuestos a mejorar la oferta. Sabemos que podría usar el dinero para restaurar esta finca. Sería una jubilación digna. Dignidad, respondió el anciano, dando un paso adelante. No se compra. Se siembra, como el café, como la lealtad. Braco se acercó, situándose entre los hombres y su dueño. No ladró, pero su postura era clara. No pasarán. El segundo hombre se inclinó, murmurando al oído del portavoz. Luego ambos se retiraron, pero no sin antes dejar caer un sobre blanco a los pies de don Aurelio. Considérelo, dijeron, subiendo de nuevo al vehículo. Volveremos. Lucía recogió el sobre. Dentro había una carta sin firma, un contrato prellenado y una hoja con una sola frase. Esto no ha terminado. Esa noche, mientras los grillos cantaban entre los cafetos y las luciérnagas danzaban sobre los tallos tiernos, Lucía se sentó junto a don Aurelio en el porche. Braco dormía a sus pies, enroscado como una centinela en descanso. No van a rendirse, dijo ella en voz baja. Entonces nosotros tampoco, respondió él, con los ojos clavados en la noche. ¿Cree que el pueblo esté listo para enfrentarlos? El pueblo ya empezó a despertar. Solo necesita algo que lo mantenga unido. Lucía lo miró, comprendiendo. ¿El café? No solo el café, hija. La historia detrás. La verdad que guarda esta tierra. Y en ese instante, sin palabras, nació la siguiente etapa del plan. Recuperar no solo la hacienda, sino su alma. Convertir La Milagrosa en un bastión de resistencia, en una cooperativa donde el café no se vendiera a gigantes sin rostro, sino que alimentara dignidad y comunidad. Mientras tanto, en un despacho alfombrado al norte del país, un ejecutivo de Agromex arrojaba con rabia una carpeta sobre su escritorio. ¿Nos subestimaron?, dijo. ¿Y ahora? El hombre miró por la ventana,
la ciudad brillando como una trampa de oro. Ahora los destruimos desde adentro. Pero en Santa Margarita, bajo la luna, Braco levantó la cabeza, como si, incluso dormido, pudiera sentir que la batalla no había terminado. Solo estaba empezando. Pasaron semanas, y el eco del juicio de don Aurelio aún resonaba en las calles de Santa Margarita. Pero el pueblo ya no era el mismo. Había orgullo en las miradas, manos que se ofrecían sin pedir nada a cambio y murmullos de esperanza donde antes solo había resignación. La hacienda La Milagrosa se convirtió en centro de reunión, escuela de cultivo y símbolo, no solo de justicia, sino de renacimiento. Lucía, junto con un pequeño grupo de jóvenes agricultores, organizó jornadas para resembrar las terrazas, rescatar las semillas originales del cafeto y construir un vivero comunitario. Carmen, desde la cocina, dirigía los almuerzos compartidos. Cada semana llegaban más voluntarios. La historia de don Aurelio se había convertido en un faro, pero también en un desafío. Una madrugada oscura y sin luna, Braco se irguió de golpe, los sentidos encendidos como cuchillas. Gruñó hacia la ventana abierta del antiguo granero convertido en almacén. Lucía despertó con ese sonido. No era un ladrido, era una advertencia. Minutos después, el humo comenzó a trepar por los tejados. —¿Fuego? —gritó Carmen desde el patio. —¿La bodega? Las llamas devoraban el cobertizo donde almacenaban las herramientas, los sacos de abono, los registros. Vecinos corrieron desde el pueblo con baldes y mantas, formando una cadena humana que luchaba contra la destrucción. Braco ladraba sin parar, rodeando el perímetro con furia, rastreando, oliendo, buscando al culpable entre las sombras. Cuando las llamas por fin cedieron, todo quedó cubierto de ceniza y silencio. Lucía se agachó junto a Braco, que jadeaba con los ojos encendidos. «Esto fue un mensaje», dijo ella. «Están tratando de quebrarnos». «Pero fallaron», respondió don Aurelio con voz grave, tosiendo por el humo. «Quemaron un techo, no nuestras raíces». Esa misma tarde, Lucía presentó la denuncia. Tenía sospechas, pero ninguna prueba directa. Sin embargo, el fuego no los detuvo. Todo lo contrario, fue la chispa definitiva. Una semana después, en la Feria Regional de Productos Orgánicos, La Milagrosa instaló su primer puesto en años. Un cartel pintado a mano decía: «Nuestro café no se vende al mejor postor. Se comparte con quien respeta su origen». Y la gente respondió. Los sacos se vaciaron. Llegaron pedidos desde otras comunidades, incluso desde el extranjero, gracias a un artículo viral escrito por un periodista local. El perro que salvó una tierra. Días después, el comisario Mendoza fue retirado de su cargo. Una investigación interna lo vinculó con el encubrimiento de documentos falsificados y presiones sobre notarios. Verónica fue trasladada a una prisión estatal. Su esposo, Julián, al enterarse de todo, viajó desde Houston para pedir perdón a su padre, pero don Aurelio no le ofreció rencor, solo silencio. «El perdón no se ruega», dijo. «Se construye como la tierra». Y Braco seguía allí. Ya no era un callejero sin rumbo, pero tampoco se dejó domesticar. Dormía donde quería, a veces bajo el roble del patio, a veces en la cocina, a veces junto a la ventana del sótano donde una vez escuchó una voz pedir ayuda. Lo sabían libre, lo respetaban como tal. Un día, mientras los niños jugaban entre los cafetales recién florecidos, Braco se echó a la sombra, los observó y cerró los ojos con un suspiro profundo. Había cumplido su misión, no con ladridos ni con garras, sino con presencia, con lealtad, con esa mirada sabia que había visto lo peor del ser humano, y aún así eligió quedarse, porque a veces, para cambiar una vida, no hace falta hablar, solo basta estar y resistir.